Muy buenas tardes, bienvenida Glenda, bienvenido a los compañeros que ven la clase grabada. Vamos a continuar con lo que son los signos vitales, ¿sí? Hoy vamos a ver lo que es temperatura, ¿sí? La temperatura corporal, que es la que refleja, como dice ahí, el equilibrio entre la producción de calor de nuestro organismo y la pérdida hacia lo que es el ambiente. ¿Sí? La temperatura es un signo vital también fundamental. ¿Para qué? Para poder evaluar más que nada lo que es el estado metabólico y también detectar por ahí problemas eh, de procesos infecciosos o procesos inflamatorios o alguna alteración por ahí grave del organismo en sí. ¿Sí? Tenemos valores de referencia. El valor normal de la temperatura, digamos normal, es entre 36 grados centígrados y 37,5 grados centígrados. ¿Sí? Ya podemos estar hablando de fiebre, que en realidad se llama hipertermia, perdón, cuando tenemos 38 grados centígrados o más, ¿sí? Y hipotermia cuando esos valores son menores a 35 grados centígrados, ¿sí? Un ejemplo, a ver, un paciente con 39 grados centígrados que tiene la piel caliente, ruborizada, ¿sí? Seguramente está cursando algún tipo de infección o algún cuadro febril muy, muy importante. En cambio, un paciente con 34 grados centígrados, que tiene la piel fría, que tiene temblores, presenta hipotermia, ¿sí? Una situación que va a requerir de abrigo, de control inmediato, ¿sí? Ahora, tenemos diferentes sitios para medir la temperatura, ¿sí? La oral, por la boca, ¿sí? Un método muy frecuente en pacientes conscientes y pacientes colaboradores, ¿sí? La axial, ¿sí? Que es la más utilizada en enfermería, es muy práctico, es bastante segurita, vamos a decir, pero puede ser menos precisa. Después tenemos la rectal, que es el método más preciso que tenemos, ¿sí? Se utiliza en pacientes inconscientes, en niños, ¿sí? Y también se puede medir la temperatura en el oído, timpánica, vamos a decir, que es un método también rápido, es un método útil, ¿sí? Para controles rápidos, y en la frente con este aparatito, pero también no es tan preciso como los demás, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? También está el termómetro de mercurio, pero en urgencias y emergencias no lo utilizamos por el tema de que se pueden romper muy fácil. ¿Sí? Entonces no utilizamos esos termómetros de vidrio, vamos a decir, en ambulancia, en esas situaciones, por la contaminación y por el riesgo a lo que son las roturas. Por otro lado, tenemos saturación de oxígeno, ¿sí? La saturación de oxígeno, ¿qué nos indica? El porcentaje de hemoglobina que transporta oxígeno en la sangre arterial, ¿sí? También es un signo vital esencial. ¿Para qué? Para poder evaluar la oxigenación de los tejidos, para poder evaluar el funcionamiento del sistema respiratorio y el sistema cardiovascular, ¿sí? Ahora, ¿cómo se mide la saturación de oxígeno? Con este pequeño aparato que se llama oxímetro de pulso, ¿sí? Un dispositivo que no es nada invasivo, que se coloca habitualmente en el dedo, ¿sí? Pero también se puede colocar en lo que es el lóbulo, ¿sí? De la oreja, ¿sí? O en el pie. En el pie especialmente lo utilizamos para niños, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los valores normales? ¿Sí? De frecuencia, una oxigenación normal. Un paciente tiene que dar entre 96 y 100% para decir que tiene una oxigenación normal, ¿sí? Ahora, si el paciente da entre 91 y 95%, eso se llama hipoxia leve, ¿sí? Bien, ¿qué sería una hipoxia leve en realidad? ¿Sí? Porque tenemos leve, tenemos hipoxia también moderada, hipoxia grave.
pero una hipoxia en sí es una condición en la que los tejidos del cuerpo reciben menos oxígeno del necesario, ¿sí? En este caso, una hipoxia leve sería una disminución, pero no tan grave como para producir un daño inmediato en realidad. ¿Ok? Después tenemos hipoxia moderada, de 86% al 90%, y menos de 85% ahí ya se considera una hipoxia grave, que es una situación de emergencia, donde el paciente va a requerir sí o sí de oxigenación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la disminución de la saturación de oxígeno, ¿qué nos indica a nosotros? Una insuficiencia respiratoria, o puede ser una enfermedad pulmonar, una alteración cardíaca también, obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Entonces, ese es el motivo en el cual el control va a ser fundamental. Por ejemplo, esos pacientes que tienen alguna dificultad, perdón, respiratoria, que están inconscientes, pacientes politraumatizados, pacientes con enfermedades crónicas, ¿sí? Bien. Ahora, hay algunos factores que pueden alterar la medición. Esto es importante también que lo tengan en cuenta, ¿sí? Que puede provocar, digamos, lecturas erróneas del oxímetro. Una son los esmaltes de uñas, ¿sí? O las uñas postizas, ahora que están tan de moda, ¿no? ¿Sí? También los movimientos excesivos del paciente, ¿sí? Frío en esas extremidades, mala perfusión periférica, que sería un estado de shock en el paciente. Y también la lucecita interna. No sé si pueden ver que hay una lucecita ahí que parpadea, ¿sí? La luz intensa sobre ese sensor también puede alterar lo que es la lectura y puede arrojarnos lecturas erróneas, ¿sí? Y además los fumadores o en pacientes, por ejemplo, con intoxicación por monóxido de carbono, la lectura mayormente suele ser falsamente normal o falsamente elevada. ¿Por qué? Porque el oxímetro no diferencia entre oxígeno y monóxido de carbono. ¿Bien? Entonces, hay que tener cuidado con la medición. Hay que colocar correctamente el sensor y verificar que la señal sea estable, ¿sí? Hay que comparar los valores de la saturación de oxígeno con los otros signos vitales, como la frecuencia respiratoria, como el color de la piel, como el nivel de conciencia, y obviamente que hay que registrar esos valores, ¿sí? Y notificar cualquier cosita de inmediato. Miren, ahí está leyéndolo, ¿ven? Pues se puede ver ahí. Bien, ahí que dice que yo tengo una, miren, miren, ¿qué me está indicando? Y me hace ruido. Que tengo una saturación de oxígeno del 80%. ¿Sí? Estoy súper congestionada, no puedo respirar prácticamente. ¿Sí? Que es verdad, no es joda esto. ¿Sí? ¿Qué tendría yo ahí? ¿Una hipoxia leve, una hipoxia moderada o una hipoxia grave? Y va bajando, ¿no? Y además estoy hablando, ¿no? 77. Si tengo 77, tengo una hipoxia grave. Pero, escuchen, no me estoy muriendo, no, quédense tranquilos. Tengo las uñas pintadas, ¿sí? Y estoy agitada también, primero porque no puedo respirar correctamente y segundo porque me corrí 2 cuadras recién entre el ratito que tenía y le fui a buscar el libro de inglés. Estoy hecha pedazo, ¿sí? Entonces, ¿qué lee el oxímetro de pulso? Vamos a colocarlo de nuevo para que no piense que me estoy muriendo. Ah, y además de todo esto, chico, acá hay una humedad. Ahí vamos a mostrar. A ver qué. Ahí está. Verá, menos 70. Ay, a ver ahí. 76.
¿sí? Este numerito que ustedes ven ahí con 76 que va parpadeando, ese es el porcentaje de saturación de oxígeno. ¿Sí? Bien. También, ¿qué indica esto? El índice de perfusión. ¿Sí? ¿Qué es el índice de perfusión? Es el valor que indica qué tan fuerte en realidad llega la sangre a la zona donde está colocado este sensor, que generalmente es el dedo. ¿Sí? Pero después ustedes pueden ver acá arriba que hay como una curva, ¿sí? Bien arriba de los numeritos. Eso es la curva pletimosgráfica, que en realidad, ¿qué indica esa curva? A ver, indica más que nada, o sea, es un registro gráfico de los cambios del volumen de sangre en una parte del cuerpo, que en este caso es el dedo, ¿sí? Bien, sirve para evaluar en realidad la circulación sanguínea, sirve para evaluar la perfusión de los tejidos. Y además también, ¿qué muestra el oxímetro de pulso? El otro numerito que ustedes tienen acá al lado, ¿sí? La frecuencia cardíaca. Bien, que en este caso es 70, ¿sí? Si tengo una frecuencia cardíaca de 70, ¿es normal? ¿O no? A ver qué dicen. La frecuencia cardíaca normal, acuérdense, en adultos es de 60 a 100 latidos por minuto, ¿sí? Lo que no está bien en mí en este preciso momento es la saturación de oxígeno, chicos, ¿sí? ¿Qué harían en ese caso ustedes? Hay que trasladar inmediatamente, ¿sí? Porque a mí me está marcando una saturación de oxígeno de, en este momento, 71%. Hipoxia grave, ¿sí? Si ustedes no saben lo que me está sucediendo a mí en este momento, hay que trasladar, ¿sí? Porque puedo tener una alteración cardíaca, puedo tener obstruida la vía aérea, puedo tener insuficiencia respiratoria, que es lo que me está pasando, obviamente. Y si escuchan, cuando está menos de 85%, hace este ruido, ¿sí? Bien, igual en un rato me voy a medir de nuevo porque es bastante lo que tengo. Vamos a verlo otra vez. Vamos a relajarnos. A ver qué marca. Ahí está. Relajándome, tengo 98. ¿Sí? Pero mi corazón también se relajó y late a 66 por minuto. Igual me lo voy a tener que controlar, obviamente. Eh, porque la tenía muy baja, obviamente, esta saturación. Y siempre el oxímetro, si le sacan las pilas, ¿sí? Por favor. Eso también para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Bien, les voy a compartir un videito de cómo se utiliza, ay, me agarró la tos, el oxímetro de pulso. Detecta el nivel de saturación en la sangre, es decir, cuánto tiene de oxigenación en la circulación. El pulsioxímetro es en estos días un predictor de mortalidad en pacientes con COVID-19.
Por eso, es importante aprender a leer un oxímetro de pulso, pues puede ayudar a salvar la vida de alguien. Lo mide a través de un rayo de luz que pasa de un extremo al otro. Y eso se coloca fundamentalmente a través de un dedo. Y este va a arrojar dos datos. Un dato inicial que es cuánto de oxígeno yo estoy saturando a nivel periférico. Y el valor correcto es de 95 a 100. Y el segundo valor es cuántas pulsaciones tengo yo por minuto, que su valor normal es de 50 a 100. ¿Cómo identificamos cuando es necesario asistir a un centro médico? Para mí el punto de quiebre debe ser 95. De 95 a 100 es que yo tengo una oximetría de pulso adecuada. Menor de 95 es moderadamente delicado. A partir del 92 para abajo es grave y por lo tanto requiere un nivel hospitalario o un nivel de mayor resolución para poder tratar el caso. Lima Norte cuenta con 480 comités comunitarios anti-COVID, quienes evalúan a los pacientes, dan estos pulsioxímetros en préstamo y se monitorean para evitar daños. Nosotros hemos tratado de darlos públicamente a los establecimientos de salud. Hemos repartido también una cantidad suficiente a los comités comunitarios anti-COVID, a los cuales les hemos dado estos pulsiones y también los prestamos a pacientes que tienen COVID en la Lima Norte. Lo tienen todos los médicos y fundamentalmente hemos distribuido a los comités comunitarios anti-COVID para que estos puedan hacer la medida de saturación previa y muy precozmente a la comunidad y de esta manera identificar los signos de alarma para poder llevar a estos pacientes muy precozmente a los hospitales donde se les dará el tratamiento apropiado. El oxímetro se debe tomar con la persona sentada en reposo, en el dedo índice o medio. Las manos deben estar tibias y las uñas sin esmalte. De lo contrario, dará un falso resultado. Bien. Por otro lado, perdón, tenemos la glucemia capilar, que se mide con este aparatito que ustedes ven aquí, ¿sí? Que se mide, que sería la glucemia capilar, en realidad la medición del nivel de glucosa en sangre, ¿sí? También otro parámetro por ahí muy fundamental para evaluar todo lo que es el metabolismo del organismo y lo que es el control, en realidad es muy importante para lo que son los pacientes diabéticos, personas inconscientes, personas con alteración del sensorio o signos compatibles con hipo o hiperglucemia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se mide? Se mide con este aparatito que se llama glucómetro portátil, ¿sí? Donde se utiliza una gotita de sangre obtenida generalmente del dedo o del antebrazo o del dedo gordo del pie, donde los valores normales de referencia en ayuna, el valor normal es de 70 a 110 miligramos por decilitro. ¿Sí? Ahora, la interpretación de los valores, si es menor de 60 miligramos por decilitro, a eso se le llama hipoglucemia, una situación potencialmente peligrosa. En cambio, si los niveles son mayores de 180 miligramos por decilitro, es hiperglucemia, ¿sí? Que puede estar indicándonos una diabetes mal controlada o una alteración metabólica, ¿sí? Ahora, todo lo que son las alteraciones de la glucemia puede provocar lo que son síntomas neurológicos y cardiovasculares graves si no lo tratamos a tiempo, ¿sí? Por eso es que la medición es una herramienta clave en la atención prehospitalaria y la atención hospitalaria, ¿sí? Ahora, hay algunos signos bastante frecuentes de los niveles de glucemia, según los niveles de glucemia. Por ejemplo, la persona que tiene hipoglucemia tiene una sudoración fría, tiene temblores, tiene palidez, mareo, confusión, pérdida de la conciencia en algunos casos, ¿sí? Y la hiperglucemia, ¿qué te da? Una sed intensa, aumento de la emisión, que sería de la orina, la piel seca, fatiga, también el aliento cetónico, que eso se da en casos graves, ¿sí? Ahora hay que tener cuidado en el tema de la medición,
hay que utilizar materiales estériles, hay que desechar lo que son las lancetas, que ahí se las muestro. Casi se me cayó. ¿Sí? Que las lancetas en realidad son estas pequeñas, a ver, ahí, se ve que si lo abrimos, porque lo voy a utilizar, así que tienen una pequeña hojita muy chiquitita ahí que apenas se percibe. Estas son las lancetas que vienen estériles, obviamente. Así que con eso es lo que nos perforamos. Y también tenemos este que se puede utilizar, ¿sí? Para pinchar. Yo mayormente no lo utilizo. ¿Sí? Hay que verificar, obviamente, que el glucómetro esté calibrado y hay que registrar todos los valores obtenidos, ¿sí? Y actuar de acuerdo a lo que son los protocolos institucionales, ¿sí? También, ¿qué me verifican? La fecha de vencimiento, ¿sí? De las lancetas que miden la glucosa, ¿sí? Esta, por ejemplo, vence el 28 del 7 del año 2026, ¿sí? Las lancetas hay que agarrarlas con mucho cuidado, ¿sí? Pero son muy pequeñitas, a ver si le pueden llegar a ver ahí, a ver. Bueno, no se ve muy bien. Ahí. Esas son las pequeñas lancetas de este medidor de glucosa, ¿sí? Bien, ¿qué se hace? Se coloca ahí, tiene una ranurita donde se va a colocar la lanceta y automáticamente se prende el glucómetro, ¿sí? Esto lo dejamos por un lado. Alcohol, gasa, ¿sí? El alcohol, si es al 70%, mucho mejor. Yo estuve tomando mates, chicas, con azúcar, pero no importa, lo vamos a medir igual. Vamos a limpiar, ¿sí? Donde nos vamos a hacer el pinchazo, ¿sí? Mayormente utilizamos el costadito del dedo porque duele menos, ¿sí? Que la yema. Entonces limpiamos, dejamos ahí, ¿sí? Agarramos nuestra lanceta, nos pinchamos profundo, respiramos, ¿sí? La primera gotita la descartamos y vamos a ir con la segunda. Entonces, pinchamos y apretamos. ¿Vieron que empieza a salir un poquito de sangre? ¿Sí? Pinche poco, poco, poco. Vamos a pincharnos. Bien. La primera la voy a descartar. ¿Sí? Voy a ir con la segunda. Sigo apretando y ahí sale un poquito de sangre. ¿Qué se hace? Apenas, chicos, se toca. Y ahí empieza a verificar. Tengo 108. ¿Sí? Bien, vieron que es muy rápido. ¿Sí? Después me pongo un algodoncito, obviamente. 108. ¿Qué valor está? Normal. Y eso que no lo estoy haciendo en ayuna, porque el valor normal es de 70 a 110 miligramos por decilitro. Y eso, como les dije, estuve tomando mate. Está bien, no sufro de diabetes ni nada por el estilo. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente tomamos y se apaga. Muy simple. Y obviamente que esta lanceta, también le colocamos, ahí está, ya dejó de sangrar. Le colocamos su cosito y se descarta, ¿sí? Porque no sirve para usarla más. ¿Sí? También lo podemos hacer con una agujita, ¿no? Bien, bien pequeñita, por ejemplo, las agujas de insulina. ¿Ok? Vamos a apagar esto. Ahí está, si lo guardamos. ¿Sí? Mayormente, a ver, las personas que tienen el glucómetro en casa, no todas las personas lo tienen, ¿sí? Son aquellas personas que sufren de diabetes, que ustedes no salgan a comprar un glucómetro,
¿sí? Las cintas reactivas son bastante caritas, vamos a decirlo así, pero si lo necesitan usar en algún momento de su vida, ya saben cómo se utiliza más que nada, ¿sí? Entonces, luego de esta verificación, ¿sí? Con todo este material estéril, usamos el alcohol de limpieza al 70%, ¿sí? ¿Qué hacemos? Registramos esos valores. ¿Ok? Bien. Ahí está. Vamos a compartir este pequeño videito también. Así podemos continuar. Pero es más o menos el video parecido a lo que yo les. En este video le guiaremos en el uso de su medidor de glucosa AccuCheck Instant. No se preocupe por aprender los pasos involucrados, ya que este video está dividido en secciones pequeñas. Así que si se perdió de algo, siempre puede regresar y volver a ver esta parte. Lo primero que debe hacer es asegurarse de tener todo lo que necesita para comenzar con la prueba. Debe de tener los siguientes artículos: un medidor de glucosa AccuCheck Instant, un frasco de tiras reactivas AccuCheck Instant, un dispositivo de punción AccuCheck SoftClicks y una lanceta AccuCheck SoftClicks. Ahora está listo para realizar una prueba. Recuerde siempre lavar sus manos con agua tibia, jabón y secarlas completamente antes de realizar la prueba. Retire una tira reactiva del frasco de tiras. Siempre recuerde cerrar bien la tapa. Esto ayuda a proteger las tiras reactivas restantes. Inserte una tira reactiva nueva con el extremo metálico hacia el medidor. La flecha en el círculo negro indica la dirección correcta. El medidor se encenderá automáticamente. Aparecerá un símbolo de gota de sangre intermitente en la pantalla. Ahora es el momento de utilizar el dispositivo de punción. Coloque la abertura de la aguja firmemente contra su dedo y presione el botón amarillo de liberación. Esto puncionará su dedo. Masajee el dedo en dirección hacia la yema para ayudar a que se forme la gota de sangre. Toque el borde amarillo de la tira reactiva con la gota de sangre. Esta área de dosificación hace que sea fácil de llenar con solo una pequeña gota. Cuando suficiente sangre ha llenado la tira reactiva, aparece el símbolo intermitente del reloj de arena. Su resultado de glucosa en sangre estará listo en menos de 4 segundos. Es así de simple. Ahora ya tiene el resultado de su prueba. Cuando el resultado aparece en pantalla, la flecha indica si el resultado se encuentra por encima, dentro o debajo del rango objetivo. El rango objetivo está representado por el área verde del indicador del rango objetivo. Presione el botón de expulsión de tiras reactivas para desecharla de manera rápida e higiénica. Para desechar la lanceta usada, retire la tapa de dispositivo de punción. Dirija el dispositivo de punción hacia el contenedor de objetos punzantes y expulse la lanceta deslizando el eyector hacia adelante, como se muestra en pantalla. Luego vuelva a colocar la tapa en el dispositivo de punción. Encontrará más información. Bien. Vamos a, para terminar con el tema, este tema de signos vitales, chicos, ustedes se tienen que saber todo, por favor. Acuérdense los valores, más que nada, ¿sí? Pulso de 60 a 100 latidos por minuto, respiración de 12 a 20 respiraciones por minuto, tensión arterial o presión arterial, 120 sobre 80 milímetros de mercurio, la temperatura normal de 36 a 37,5 grados centígrados, la saturación de oxígeno de 96 a 100% y la glucemia de 70 a 110 miligramos por decilitro. ¿Sí? Entonces, a ver, los signos vitales en sí son el lenguaje del cuerpo, chicos.
saber medirlos, saber interpretarlos, saber registrarlos correctamente, permite detectar a tiempo ciertas situaciones críticas y salvar vidas. ¿Sí? Entonces, en todo paciente, ya sea estable o ya sea de emergencia, deben controlarse, deben repetirse frecuentemente, ¿sí? Y comparar los resultados para observar lo que son cambios. Y ustedes como agentes sanitarios también les puede llegar a tocar que tengan que hacer controles de signos vitales, ¿sí? Por eso se enseña en el curso, ¿sí? A veces, o muchas de las veces, el agente sanitario va acompañado de un médico, de un enfermero o de un paramédico. Pero si no, les puede llegar a tocar a ustedes y es preferible saberlo antes de no saber. Así que les voy a compartir entonces un video con respecto a todos los signos vitales para cerrar este tema y comenzar con primeros auxilios. Hola a todos, en el tutorial de hoy vamos a ver las constantes vitales que tomamos en atención prehospitalaria, truquitos y la mejor forma para tomarlas. Vamos a empezar con la saturación de oxígeno. No necesariamente tenemos que tomarlas en este orden, se va a adecuar en función de las necesidades del paciente. Si llegamos a un paciente con una hipoglucemia, empezaremos con una glucometría. Pero bueno, voy a empezar a explicaros el saturímetro. El saturímetro es un aparato portátil, es no invasivo, es muy pequeñito y fácil de llevar. El saturímetro lo que hace es medir el nivel de oxígeno que tenemos en sangre. Normalmente las zonas que utilizamos para medirlo son los dedos de las manos, los dedos de los pies y en algunos casos los lóbulos de la oreja, y en recién nacidos se utilizan también las palmas de las manos y las plantas de los pies. Irá en función del modelo del aparato que tengamos. Este modelo es un modelo de pinza que se coloca así en los dedos, y el otro modelo es como una tira adhesiva que podemos ponerlo en cualquiera de las otras zonas. El nivel de oxígeno en sangre tiene que estar, normalmente está entre el 99 y 100%. Nos vale con que esté por encima del 95%. Es tan fácil como encender el aparato, colocarlo en un dedo y esperar que nos dé el resultado. Un error que cometemos habitualmente cuando estamos en esta hospitalaria es dejar al paciente con el dedo así colgando. Así no nos daría una medición exacta, ¿vale? Hay que tener una posición que sea un poco cómoda para el paciente y que no quede el dedo colgando. Otro problema que solemos tener en los pacientes, sobre todo cuando estamos en la calle, es la temperatura de los miembros. Cuando la temperatura es inferior a la normal o tienen las manos muy frías, el saturímetro no capta bien, por lo tanto vamos a tener problemas. Y otro problema muy habitual que vamos a tener son las uñas acrílicas o gel, que utilizamos sobre todo las mujeres, y que no nos van a dar una fiabilidad, no nos van a dar 100%. Dicen que aproximadamente habría que reducir o sumar un +-2 en el error, ¿vale? Y otro problema que podemos tener es que interfiera en la luz. Como utiliza una luz infrarroja, cualquier problema que interfiera en esa luz roja nos daría mediciones erróneas, ¿vale? Así que este es el saturímetro. Ahora vamos a ver el glucómetro. El glucómetro es un aparato portátil pequeñito que llevamos. Con él lo que hacemos es medir los niveles de glucosa en sangre. Para medir los niveles de glucosa en sangre, como material necesitamos el glucómetro, las tiras que utilizamos para ponerlo en el glucómetro, un sistema de punción, en este caso son desechables de un solo uso, y algodón para limpiar una vez que tengamos la muestra, o para limpiar la piel antes de obtener la muestra. Las zonas de punción que utilizamos son el pulpejo de los dedos. Normalmente utilizamos la zona lateral porque la zona central del pulpejo duele mucho. Utilizamos los lóbulos de la oreja y en niños muy pequeños podemos utilizar el talón, ¿vale? La técnica es muy fácil. Coger la zona, limpiarla. Nos aconsejan que si utilizamos alcohol hay que esperar que el alcohol se evapore, porque si quedan restos de alcohol nos va a dar niveles menores. Una vez que hemos limpiado, utilizamos el sistema de punción. Hay que dar un masaje para conseguir una buena perfusión y tener en cuenta que cuando las manos están muy frías esa perfusión no es tan buena, así que masajeamos un poco y así obtenemos una muestra más rápido. Masaje, sistema de punción, que sería este caso, y ya lo metemos en la tira y ya él solo nos va a dar los valores.
¿Cuáles son los valores? Los valores normales en un adulto oscilan entre 80 y 110. Y en niños muy pequeños se puede considerar normal hasta 60. Por debajo de 60 ya consideramos que es una hipoglucemia. Ahora vamos a ver la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca no es más que comprobar el ritmo del corazón, si es regular o no es regular, o irregular, y la frecuencia que tiene al ritmo que va latiendo, ¿vale? Podemos utilizar varios métodos. Cuando hemos utilizado el saturímetro también nos va a dar la frecuencia cardíaca, lo va captando cuando capta la señal. Podemos utilizar el fonendo y poner el fonendo directamente, aplicarlo cerca del corazón y contar el número de latidos y comprobar si tiene ritmo o no tiene ritmo. Y la forma clásica de tomar la frecuencia cardíaca no es más que localizar una arteria, ponemos nuestro dedo índice y nuestro dedo corazón sobre esa arteria sin presionar demasiado, porque si presionamos demasiado no vamos a notar el pulso, y empezamos a contar. Tenemos dos métodos, podemos contar durante 30 segundos, durante un minuto y tenemos la frecuencia en latidos por minuto, o podemos contar durante 6 segundos y multiplicamos el resultado que tenga por 10 y obtenemos la frecuencia en un minuto. ¿Dónde podemos tomar la frecuencia cardíaca? Pues en la arteria radial, en la arteria braquial, podemos hacerlo en la carótida, podemos hacerlo en la pédea, en la tibial posterior, en la poplítea o en la femoral, que la tenemos aquí, en la ingle. También nos hablan de la temporal, ¿vale? Podemos utilizar la temporal, no es la más usada, no se usa casi nunca, pero bueno, que sepáis que también se puede tomar. Ahora vamos a ver la tensión arterial. Para ver la tensión arterial tenemos a mi compañera Lupe Murillo, que es enfermera y nos va a ayudar a que yo os enseñe cómo se toma la tensión, ¿vale? La tensión es la fuerza que ejerce la sangre al paso por las arterias, ¿vale? Nosotros vamos a medirlo, que nos va a dar datos de gran valor. La tensión puede variar en función de muchas cosas. Si lo relacionamos con el paciente, el dolor aumenta la tensión, aspectos emocionales, aspectos psicológicos o la posición. No es lo mismo un paciente que esté tumbado a un paciente que esté sentado a un paciente que esté de pie, ¿vale? También puede variar en función del tomador. El tomador tiene algún tipo de problema a la hora de ver la tensión o a la hora de oír la tensión, o simplemente hemos escogido un material que no es adecuado. Ya veremos en otro tutorial cómo escoger el material y demás. Lo único que quiero que sepáis es que hay diferentes tallas, tallas para adultos, tallas para niños, y que van en función de la anchura y de la longitud, ¿vale? Ya lo veremos en otro capítulo. Zonas más usuales donde tomamos la tensión. Lo normal es tomarlo en el brazo. Algo muy importante es que no tengamos ropa, ¿vale? La ropa interfiere en la toma de tensión. Entonces, subimos la ropa y dejamos al descubierto. Aquí vamos a utilizar nuestro manguito. Vamos a ponerlo unos centímetros por encima de la arteria, que es la arteria braquial que tenemos aquí. Cerramos nuestro manguito. Y aquí tenemos nuestra perilla de inflado y el reloj donde tenemos los milímetros de mercurio, que es con lo que se toma la tensión arterial, la unidad que nos da la tensión arterial. Otra zona donde podemos tomar la tensión es en la muñeca, y hacemos la determinación con la arteria radial, ¿vale? Colocamos el manguito exactamente igual, unos centímetros por encima de la arteria, cerramos el manguito y ya podemos comenzar a tomarla. ¿Qué otras alternativas tenemos? Pues aparte del brazo podemos tomarlo en las piernas, ¿vale? En las piernas usamos en el tobillo y utilizamos la arteria, la pédea o la tibial posterior, o podemos utilizar el muslo y utilizamos la arteria poplítea, ¿vale? Esas son diferentes alternativas. Imaginaros que tenemos un miembro lesionado o algo y utilizamos otras zonas de punción, ¿vale? Errores que solemos cometer: dejar la ropa, colocar el manguito mal, de manera que no presionamos bien la arteria, con lo cual no vamos a cortar el riego y no vamos a escuchar el sonido. Y otra es que, por ejemplo, colocamos el fonendo que no esté encima de la arteria, con lo cual no podemos oír, ¿vale? Ya otro día nos meteremos más en profundidad en la tensión arterial, pero esos son los conceptos más importantes, que sepáis zonas donde podemos tomarlo y las alternativas que tenemos. Os voy a dar una alternativa, ¿vale? Cuando estamos en un aviso donde hay mucho ruido y no podemos oír bien cuando ponemos el fonendo para tomar la tensión, podemos utilizar el manguito de la misma manera y palpamos la arteria, ¿vale? Aquí podemos utilizar la braquial, que se queda aquí por debajo de la inserción del bíceps, o si no podemos tomar en la radial, inflar
y cuando desinflamos, en la primera pulsación que notemos, la consideramos la tensión arterial sistólica. Bueno, pues este es el final del tutorial. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bien, ahora vamos a, voy a buscar la presentación, denme un segundo, de primeros auxilios. Acá, ya vamos a compartir, denme un segundo, así se los comparto con ustedes. Ahí está. Ay, se me cayó esto. Bien, vamos a comenzar a charlar un poquito de lo que son los primeros auxilios. ¿Sí? Bien, pero antes que nada, como les había dicho antes, por favor, se me estudian sí o sí muy bien lo que son los signos vitales, cuáles son y cuáles son sus valores normales, por favor. Así que primero que nada, comenzamos hablando de los signos, perdón, de los primeros auxilios, ¿sí? Imagínense cuando una persona se lesiona, cuando una persona se enferma, de repente hay que actuar rápidamente para prevenir, vamos a decir, el empeoramiento de la lesión o de la enfermedad, incluso salvar la vida de esa persona, ¿sí? Si bien, a ver, cada situación de emergencia es diferente, hay que comprender un poquito los principios básicos de cómo atender en primeros auxilios, ¿sí? Primero que nada, hay que asegurarse de tener un acceso bastante rápido a lo que son los artículos que se necesitan para que sea más fácil responder esa emergencia, ¿sí? Por ejemplo, el kit de primeros auxilios, que todos deberíamos tener en casa un kit de primeros auxilios, que son un conjunto de materiales y de medicamentos también básicos que se utilizan en lo que es atención inmediata ante emergencias, ante accidentes, antes de que llegue, digamos, esa ayuda médica, ¿sí? Importante, como les dije, tener uno en casa, tener uno en el auto, en las escuelas, en el lugar de trabajo. ¿Qué elementos básicos debe tener ese kit de primeros auxilios? Primero que nada, material de curación, ¿sí? Gasas estériles, vendas, ¿sí? Pueden ser de gasas o pueden ser de gasas, serían estas que ustedes ven acá, o también pueden ser las otras que son elásticas. Vieron que estas no son elásticas, ¿sí? Tienen que tener apósitos adhesivos o curitas, como lo llamamos nosotros, algodón, ¿sí? Y cinta adhesiva médica, ¿no? Después, en el kit debe haber elementos de protección, guantes descartables, barbijos, ¿sí? Debe tener algunos instrumentos básicos, una tijera, una pinza, un termómetro, ¿sí? Debe tener antisépticos, alcohol al 70%, agua oxigenada y povidona yodada, ¿sí? Y en los medicamentos básicos vamos a decir que solo se puede tener los permitidos, ¿sí? Los conocidos. Un analgésico con paracetamol, por ejemplo, un antitérmico, una dipirona, sales de rehidratación oral, ¿sí? Y hay otros elementos por ahí que pueden ser útiles, ¿sí? El suero fisiológico, una manta térmica, una linterna o el lápiz, lapicera para registrar los datos, ¿sí? Una bolsa de frío instantáneo también no viene nada mal, ¿sí? Pero el botiquín lo debemos tener siempre, ese botiquín tiene que estar ordenado, tiene que estar limpio, debe ser revisado constantemente y fuera del alcance siempre de los niños, obviamente que también, ¿sí? Y ustedes tienen que conocer la ubicación de ese kit de primeros auxilios. Bien, en este caso, como ustedes mayormente hacen lo que son visitas domiciliarias, el kit lo llevan consigo, ¿sí?
También tienen que mantener, como dice ahí, una lista, actualizada de los números de emergencia en su teléfono móvil, ¿sí? En su lugar de trabajo o en el kit de primeros auxilios, ¿sí? Bien. En una emergencia, a ver chicos, el riesgo es vital, cada segundo cuenta, ¿sí? Y cuando uno está preparado para la emergencia, podemos ayudar a asegurar que esa atención se inicie lo antes posible, ¿sí? Ya sea proporcionada por usted, por un miembro de la familia, por un compañero de trabajo, por un miembro de la comunidad. Bien. También tenemos lo que es el servicio médico de emergencia, ¿sí? Que es una red, vamos a pasar esto, es una red de profesionales, ¿sí? Que están conectados para proporcionar obviamente la mejor atención en todos los tipos de emergencias. Ustedes como miembro de la comunidad también van a desempeñar un rol bastante fundamental, ¿no? Y más como agentes sanitarios, ¿sí? Porque el rol en realidad del sistema médico de emergencia tiene 4 pasos básicos, ¿sí? Primero, reconocer que hay una emergencia. A veces por ahí esa emergencia es evidente, ¿sí? Un grito, un sangrado, pero otras veces los signos de emergencia pueden ser mucho más sutiles. Un cambio leve en la apariencia de esa persona, una conducta normal, un silencio poco habitual, eso también es una emergencia, ¿sí? Y el instinto de cada uno de ustedes puede alertarlo acerca de que existe una situación de emergencia. Lo segundo que hay que hacer es decidir actuar, ¿sí? Una vez que ustedes reconocen una situación de emergencia, si saben los primeros auxilios, van a decidir actuar, ¿sí? Hay muchas personas que por ahí son como lentas para actuar debido a que entran en pánico, que es algo normal, ¿sí? O porque no están seguros de qué hacer exactamente, o piensan que otro va a actuar antes que nosotros, ¿sí? Pero esto de la decisión de actuar puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, ¿sí? Esa decisión de actuar debe estar guiada más que nada por sus propios valores, por sus conocimientos también acerca de los riesgos presentes, ¿sí? Pero más allá de que si ustedes no deciden actuar, no deciden brindar atención, al menos llamen a el número de emergencia designado para conseguir esa ayuda médica de emergencia. Entonces, el tercer paso es activar el sistema de servicio de emergencia. ¿Sí? Bien, llamarlo. Y el cuarto paso es brindar atención, si deciden actuar, obviamente, hasta que llegue el personal del servicio de emergencia médico y nos releve. ¿Sí? Porque como les dije antes, la atención de primeros auxilios marca la diferencia entre la vida y la muerte. Muchas veces marca la diferencia entre la recuperación completa y una discapacidad permanente, ¿sí? Y en general deberíamos brindar la atención apropiada a una persona lesionada o enferma hasta que llegue un socorrista capacitado, llegue el personal de emergencias médicas, como los paramédicos, y nos releven, los enfermeros, ¿sí? Si por ahí ustedes están muy cansados para continuar, se suspende, o si la escena, el lugar se torna inseguro, obviamente primero está nuestra vida, ¿sí? Pero ese es el rol en realidad de lo que es el sistema de emergencia. Ahora, para poder actuar, nosotros necesitamos obtener el consentimiento para ayudar, ¿sí? Antes de brindar atención de primeros auxilios, debemos tener esa autorización, ese consentimiento de esa persona lesionada o enferma. Y si es un menor de edad, tenemos que tener el consentimiento del padre, de la madre o del tutor, ¿sí? Entonces, hay un proceso, perdón, para obtener ese consentimiento, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Primero, digan su nombre, ¿cómo se llama? Describan el tipo y el nivel de capacitación que tienen. Tengo capacitación en primeros auxilios, tengo capacitación en RCP, soy agente sanitario,
expliquen qué es lo que ustedes piensan que anda mal, ¿sí? Porque ustedes van a hacer una evaluación de esa situación. Explíquenle qué planifican hacer, cuál es su plan de atención y se pregunta si se puede ayudar. Con esa información, la persona que está enferma, la persona que está lesionada, puede otorgar consentimiento para ser atendida. ¿Sí? Tenemos el consentimiento implícito, que esto también es importante, ¿sí? Una persona que está desmayada, que no responde, que está confundida o que está mentalmente incapacitada para otorgar el consentimiento explícito, ¿sí? De decirnos sí, ¿bien? En esos casos, la ley, ¿qué asume? Que la persona daría su consentimiento si lo pudiera hacer. Que eso se llama consentimiento implícito, ¿sí? Ese consentimiento implícito, ¿qué implica también? Cuando un menor necesita atención médica y el padre, la madre o el tutor no están presentes, ¿sí? Por más que el padre, la madre o el tutor no esté presente y un niño se está atragantando, ¿sí? Su vía aérea no está permeable, voy a actuar igual, ¿sí? Y después les puede llegar a pasar, en algún caso, que haya un rechazo del consentimiento, que te digan, no necesito ayuda, no quiero, ¿sí? Puede negarse a recibir atención, incluso si la necesita desesperadamente, ¿sí? O el padre, la madre o el tutor de ese menor también pueden negarse a que ese menor que tiene a su cargo reciba atención. Y debemos respetar esos deseos de las personas. Pero no sin antes explicarles por qué ustedes piensan que es necesario que reciba atención. Pero no la toquen, no la atiendan si la persona rechazó ser atendida, ¿sí? Y si creen que el estado de la persona es de riesgo vital, llaman al servicio de emergencia para que evalúe la situación, ¿sí? Pero también hay otra situación que también les puede llegar a pasar, que está bueno que sepan qué es lo que tienen que hacer, es que la persona en un primer momento nos da el consentimiento, pero después lo retira. Si lo retira, dejamos de brindar atención y llamamos al personal de servicio de emergencia, ¿sí? Si es que no lo hicimos. ¿Ok? Eso también es importante, ¿sí? Por otro lado, ofrecer ayuda en sí, en primeros auxilios, puede ponernos a nosotros en contacto muy cercano con fluidos corporales de otras personas, como son mocos, saliva, vómitos, sangre, ¿sí? Todos esos fluidos quizás contengan patógenos, ¿sí? Microorganismos dañinos que pueden causar enfermedades, ¿sí? Entonces, los patógenos pueden pasarse de una persona a otra mediante contacto directo o contacto indirecto. Transmisión directa es cuando el patógeno pasa de una persona a otra a través del contacto físico cercano. Y la transmisión indirecta es cuando el patógeno pasa a través de una superficie o de un objeto contaminado, ¿sí? Tenemos algunos patógenos de riesgo específico, ¿sí? Que podrían exponerse al dar atención, ¿sí? Que conlleva a riesgos bastante particulares debido a su efecto a largo plazo, ¿sí? En lo que es la salud. Si es que nos infectamos, tenemos los patógenos, transmitidos por sangre, ¿sí? Que se transmite cuando la sangre de una persona infectada ingresa al flujo sanguíneo de una persona que no está infectada, ¿sí? Y las enfermedades transmitidas por sangre, que son especialmente preocupantes, podemos incluir ahí lo que es la infección con el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis D, ¿sí? Entonces, para que haya infección, la sangre de esa persona infectada debe ingresar a nuestro torrente sanguíneo. ¿Cómo puede ingresar? Contacto directo o indirecto con esa sangre, ¿sí? Cuando esa sangre entra en contacto con nuestros ojos, con nuestras membranas mucosas, ¿sí? Alrededor de nuestra boca, alrededor de nuestra nariz, en áreas de la piel que están laceradas, si nos pinchamos con una aguja contaminada, eso se llama lesión por pinchazo con agujas,
si nos cortamos con un vidrio roto que se ha contaminado con sangre. ¿Sí? Yo creo que todos saben que el VIH es un virus que invade, que destruye las células que nos ayudan a combatir las infecciones. ¿Sí? Por eso una persona infectada con VIH puede desarrollar lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Ok? Que la hace incapaz de resistir o de controlar infecciones que una persona sana sí podría. Y sabemos que no hay cura para ese virus. Bien. Y luego tenemos lo que son patógenos de transmisión aérea, ¿sí? Patógenos que causan enfermedades expulsados al aire, cuando una persona tose, cuando una persona respira, cuando una persona estornuda, ¿sí? Esa infección se disemina, ¿sí? Cuando esa persona no infectada inhala esas gotitas de respiración que contienen esos patógenos, ¿sí? Así se transmite, por ejemplo, la tuberculosis, la influenza, ¿sí? La tuberculosis es una infección bacteriana de los pulmones que se transmite a través del aire, ¿sí? De una persona a otra. Afecta a los pulmones principalmente, pero también puede afectar huesos, cerebro, riñones, otros órganos. Y si no se trata la tuberculosis puede ser fatal, ¿sí? La influenza también lo vivimos con el COVID. ¿Bien? Ahora, la clase que viene, obviamente que tenemos que seguir, y nos queda mucho por hablar de primeros auxilios, pero quiero que hablemos, antes de pasar después a cada uno de los primeros auxilios y cómo actuar, de la limpieza y la desinfección, tanto de equipamientos como de superficies. ¿Sí? Hablar un poquito de los equipos de protección personal, cuáles son los adecuados, ¿sí? ¿Cuáles son los protocolos, por ejemplo, para el derrame de sangre? ¿Qué hacer? ¿Sí? Para luego pasar a hablar de lo que es la actuación, ¿sí? Los pasos de acción que hay que seguir en casos de emergencia, ¿sí? ¿Qué hacemos? Bien, después más adelante vamos a hablar de si llamar primero o brindar atención primaria primero, qué hacemos de las dos cosas, porque a veces uno entra en esa duda de qué hago, brindo atención o llamo al servicio de emergencia primero o al revés, ¿sí? Entonces vamos a hablar de todo eso la clase próxima. Quiero que hablemos también de la colocación de los guantes y cómo quitarse los guantes descartables, por favor, que eso también es muy importante. Cómo revisar a una persona consciente, cómo revisar a una persona que está inconsciente, ¿sí? Siempre la revisión es de cabeza a pie, eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Así que vamos a hablar de todos estos temas que tienen que ver obviamente con primeros auxilios, ¿sí? Y voy a tratar también de ver si el profesor Agustín Lipochaski, que es kinesiólogo, nos puede brindar un ratito de su tiempo para enseñarnos, que la tiene mucho más clara obviamente que yo, el tema de vendajes, ¿sí? Vendaje que también lo podemos utilizar en primeros auxilios. Así que gracias, Glenda, por estar, ¿sí? Gracias a los compañeros también que ven la clase grabada, ¿sí? Nos vamos a estar viendo el próximo el próximo viernes a las 19 horas, ¿sí? Los espero a todos y una vez que nosotros terminemos de ver lo que es primeros auxilios, ¿sí? Y colocación de inyectables, todo lo que tenga que ver con inyectables, ahí vamos a hacer lo que son las prácticas virtuales, que ya les voy contando, ¿sí? Donde van a tener que tener una serie de materiales, porque vamos a hacer todo lo que es control de signos vitales, ¿sí? Los más importantes, tensión arterial,
no hace falta que salgan a comprar un oxímetro de pulso, no, pero por lo menos la tensión arterial y después todo lo que tiene que ver con colocación de inyectables, ¿sí? Y vías, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con venoclisis, ¿sí? Para que ya lo vayan sabiendo. Así que les mando un saludo enorme, nos vamos a estar viendo la próxima clase. Disfruten mucho el fin de semana. Chao, chao.